Ok, rápidamente. El cacao se produce en los países tropicales, en África, en Asia, en Sudamérica. Lo sorprendente es que el continente que produce menos cacao hoy en día es la zona donde nació el cacao. Y ves que en América, Sudamérica y América Central, de hecho, solamente 13% del cacao está producido. Lo interesante en la producción de cacao es que es muy diversa, es decir, en cantidades. Hay países que producen hasta 2 millones de toneladas de cacao al año, como la Costa de Marfil. Pero hay países que producen menos de 100 toneladas al año, como Belice. Entonces, tiene una diferencia muy grande en todo ese paisaje. Al nivel de calidades, porque va a ver que en esos 3 continentes hay muchas diferencias de botánicas, de orígenes, de tipo de cacao y también una diferencia de historia, eso es muy importante. Hay países donde se produce cacao desde hace más de 500 años, mientras en otros países se produce cacao hace apenas 50 años. Entonces, la cultura de las personas también influye mucho sobre el cacao. Como se lo decía, más de 50 millones de personas viven de eso. Y el 90% de la producción de cacao viene de pequeñas plantaciones de cacao familiares. ¿Okay? Son personas que tienen un promedio de 2 hectáreas, más o menos, en el mundo, y viven con 800 kilos de cacao de promedio al año. Entonces, es decir que hablamos de una población muy grande de pequeños productores y además muchas veces esos productores son gente que viven no solamente del cacao, viven de otra cosa. Entonces es toda una economía al nivel familiar de la plantación. Hoy el contexto está cambiando mucho desde hace 10 años en la producción del cacao. Primero, hay una cosa malísima, es que hay un mercado, la mayor parte del mercado del cacao, del negocio para industriales grandes, se hace a través de una bolsa, la bolsa de Nueva York y de Londres. Que al inicio la idea era muy buena, es decir, que había lo que se llama un mercado a término, es decir, que podía comprar cacao para el año que viene. Entonces, cuando la cotación del cacao era suficiente para el vendedor, por ejemplo, él podía poner su cacao y igual para el comprador. La idea era muy buena al inicio porque era una bolsa hecha para los actores de la cadena, es decir, lo que producen y lo que lo utilizan. Pero con los años, esa bolsa se volvió a ser solamente una plaza financiera donde aún los grandes industriales no tienen ninguna influencia. Los mayores actores en la bolsa de Nueva York y de Londres para el cacao son bancos, para pagar la jubilación de gente en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, a esa gente no le interesa nada de cacao. Lo que le interesa es que como es un mercado pequeño a nivel mundial, ellos con mucho dinero pueden hacer lo que quieren con la cotación en la bolsa. Y entonces lo importante a saber es que al final el precio del cacao sube y baja sin ninguna razón, que no tiene nada que ver con la oferta o con la demanda. Entonces, póngase en lugar de un pequeño productor que se levanta a la mañana y ahora todos los productores tienen un smartphone
Ellos saben cuál es el precio del cacao en la bolsa de Nueva York y de Londres. Y el tipo se levanta a la mañana y ve el precio de su cacao que sube de 30%, 40% o baja y 2 horas después va a bajar de 20%. ¿Cuál es la lógica de eso? No hay ninguna lógica. Cuando uno produce cacao, yo era productor de cacao en Venezuela, antes de venir a trabajar con Valorona. Cuando uno produce cacao, siembra cacao durante 5 años. Bueno, cacao de buena calidad, no clones. Durante 5 años lo que va a hacer es esperar y esperar y esperar, porque el cacao, bueno, crece, pero no produce. Y después esa producción va a durar 30, 40 años. Entonces, sembrar cacao es la obra de una vida. No es una cuestión de un día al otro o de la bolsa de la mañana y de la tarde. Es decir, uno cuando se mete en ese negocio es por la vida. Entonces eso hay que tenerlo mucho en mente, porque eso es lo que va a tener confianza o no a los productores. Hay otra cosa que ha cambiado mucho y que debe tomar en cuenta. Yo pienso que han escuchado mucho hace 3, 4 años de un riesgo de que no habrá más cacao o no suficiente cacao dentro de 10 años. Bueno, eso, porque la verdad es que de hecho vamos a necesitar 1 millón de toneladas adicional dentro de 10 años, porque el consumo de chocolate crece más o menos de 3% por año desde hace 50 años. Si ven la curva es así, pero de hecho la producción sigue la misma curva, con alta y baja, porque es una producción agrícola, entonces depende de factores naturales. Hay años malos, años buenos, pero más o menos la producción y el consumo de cacao son iguales. Pero algunos industriales muy grandes temen eso, porque ellos se están combatiendo entre ellos en 2, 3 países, porque necesitan tanto cacao que lógicamente, bueno, lo que temen es que le faltan cacao. Entonces, ¿qué está haciendo esa gente hoy en día? Desde hace algunos años, están distribuyendo clones de alto rendimiento en África, por cierto, también en Asia en otro momento. Y lo que es supuestamente para aumentar el ingreso de los productores. Esa es la parte de comunicación y mercadeo, de marketing. Pero eso no es la verdad, porque si tu cacao si produce 500 kilos por hectárea y que después, cambiando de cacao, va a producir 1 tonelada, va a producir el doble. Cuando va a haber el doble de cacao en el mercado, el precio se va a caer. Eso es automático. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, y que es aún más peligrosa, es que eso alimenta ¿cómo decir? Está ayudando a estandarizar la producción de cacao, porque esos clones son todos iguales. Entonces ellos son de alto rendimiento, no resistentes a las enfermedades, producen después de 1 año y medio más o menos, pero no tienen sabores. Pero no le importa al industrial, porque todo eso es para hacer barra de chocolate pequeño con mucho azúcar o cosas, entonces no le importa. Eso es dramático para nosotros, porque de hecho la producción mundial de cacao nos ofrece una paleta de una riqueza aromática muy grande,
cuando uno va de un país al otro, de una variedad a la otra, de una plantación a la otra, entonces ya se puede ver justamente toda la riqueza aromática de eso. Entonces el riesgo es esta estandarización. Y al contrario, en los países occidentales o del norte, al mismo tiempo, los artesanos, chocolateros, pasteleros, bueno, chefs de restaurante, lo que necesitan aún más en más es tener productos con carácter, con autenticidad, y con una calidad altísima. Y además hay otro factor que es muy importante, que la gente, el consumidor, que somos todos nosotros, ahora exige, es una buena cosa, más en más transparencia. El consumidor quiere saber de dónde viene la materia prima, quién la produjo, en cuáles condiciones. Y eso es muy bueno para la actividad cacautera. Entonces, bueno, hay cosas, siempre cuando se hace una presentación así, se ven cosas malas, pero siempre hay oportunidades. Porque, por ejemplo, el hecho que la industria se interesa solamente a los países productores grandes y que producen mucho, nos deja todo el territorio a nosotros para ir en todos los países donde, bueno, los productores poco a poco se sienten abandonados, pero entonces podemos aprovechar de la riqueza de toda la gente que produce cacao en Trinidad, en Grenada, en donde sea. Por eso que en Valorona nosotros nos interesamos al mundo entero, que sea de África, Asia y todos los países que producen cacao. Yo quiero justamente hacer solo un comentario, justamente porque se habló mucho claro, de Sudamérica y de la calidad de los cacaos de Sudamérica, lo que es verdad. Y bueno, se opone muchas veces el criollo de Sudamérica, el forastero de África. Ese es un debate que no tiene sentido. Ese es el mismo, para hacer una comparación con el debate que hubo en una época entre el café robusta de África y el café de Sudamérica. Yo también he trabajado con café, yo le puedo decir que en África, en ciertos países, en ciertas zonas, se produce un café de altísima calidad y al mismo tiempo en ciertos países de Sudamérica hay un café malísimo. La gente habla mucho de Brasil, Brasil no produce un café muy bueno. Eso es falso. Bueno, claro que se consigue café bueno en Sudamérica, pero no es. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa información. Entonces con el cacao es la misma cosa y por eso que nosotros quedamos interesados por todo lo que pasa en el mundo. Entonces sí es verdad que el potencial aromático es mucho más alto en Sudamérica, lo que es lógico, porque es la zona de donde viene el cacao. Entonces ahí están todas las variedades, más o menos, que hicieron el cacao. Pero hay malos productores en Sudamérica como hay buenos productores en África. Eso es como vino. Bueno, ¿quién va a decir? Bueno, yo soy francés, entonces yo no voy a decir que el vino francés es el mejor del mundo, ¿no? Eso no tiene sentido. Hay vinos excelentes. En Francia tenemos suerte de tener muchas variedades, mucha historia, pero hay otra parte en el mundo donde hay gente que trabaja muy bien y que hacen vino excelente. Entonces la búsqueda es ir a encontrar la gente que produce el cacao de la manera la más adecuada. Bueno, vamos a hablar de la ética y todo eso, pero lo que le quiero decir es que eso no es una cuestión de... Nosotros hablamos de ética ahora,
pero de hecho desde hace 30 años nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo era lo que se llama el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque solamente venía de nuestra estrategia, es decir, ¿qué necesitamos? Nosotros, Valrhona, queremos ser los productores de chocolate más fino del mundo. Ok. Cuando uno piensa así, se dice, yo necesito primero la mejor materia prima que pueda existir. Y después yo necesito un proceso que respeta esa materia prima. Y después yo necesito trabajar con los mejores pasteleros, chocolateros. Entonces, el primer pilar de esa estrategia es la calidad. Es decir, cuando uno quiere realmente una materia prima de primera calidad, él necesita comprometerse con la producción de materia prima, conocerla, ir a trabajar con la gente. Entonces eso parece tan obvio, pero que a veces la gente lo olvida, porque hoy en día se ve en internet, en muchas cosas así, gente que habla mucho del desarrollo social de los productores de cacao, pero ¿qué hacen para ellos? La primera cosa es que ellos valorizan su producción, y la mejor forma para que un productor vende su cacao a un buen precio es que haga un cacao de calidad. Eso es muy sencillo. El segundo punto es que para nosotros el cacao es una fuente de innovación. Es decir, para presentar a nuestro cliente productos únicos, tratando de restituir la autenticidad de cada territorio de cacao. Entonces, muchas veces la innovación en chocolate, lo que hicimos en Valrhona era solamente poner a la disposición de la gente cacao que la gente había olvidado, porque los cacaos más finos son muy antiguos. No son los cacao que resultan de la investigación agronómica. Yo soy agrónomo, le puedo decir que no es la verdad. La investigación pasó 50 años a buscar variedad de cacao a alto rendimiento. No estaba buscando cosas para mejorar el aroma o cosas así. Entonces la innovación es súper importante. Después, una vez que tú empiezas a trabajar con productores, entonces trabajar con productores es decir, ir allá, trabajar con él sobre las condiciones de producción, las condiciones, todo el trabajo sobre la fermentación, todo eso. Lógicamente, nosotros teníamos que proteger nuestra fuente de cacao, es decir, la mejor forma para protegerse es comprometerse en el tiempo. Es decir, si tú vas a ver un productor de cacao y dicen, bueno, sería bueno si pudiéramos hacer eso, esto y esto, y que al final el año siguiente no le compra cacao, ¿para qué sirve? Entonces empezamos a hacer dos cosas. Hace más de 30 años. La primera cosa era decir, no podemos tener un abastecimiento de cacao de alta calidad y seguro si no tenemos compromiso con los productores. Entonces vamos a firmar convenios con ellos. Más allá de un contrato, un convenio a largo plazo, hasta 25 años. Claro, con un precio que sea justo, es decir, un precio que sea lo suficiente para que el productor pueda vivir decentemente de esa actividad. Entonces, para nosotros, lo que nos ayudó mucho es que al mismo tiempo nos volvimos productores de cacao, primero en Venezuela, después en República Dominicana, ahora en Madagascar, y estamos también desarrollando
una plantación en Asia recientemente. ¿Por qué nos ayudó mucho? Porque cuando uno es productor, él entiende toda la problemática del productor. Entonces, hoy en día, cuando nosotros hablamos con un proveedor, un productor, pues no hablamos de la bolsa, hablamos de los problemas de la plantación, hablemos de los problemas agronómicos, de todos los tipos de problemas, pero hablemos también de los problemas económicos de la plantación, porque nuestro interés es que esa finca dure, porque si el tipo quiebra después de 5 años, bueno, nosotros perdemos nuestra fuente de cacao. Entonces, nuestro interés es que la actividad del productor sea rentable y duradera. Y cuando digo rentable, no es ganar un poquito de dinero, es ganar suficiente dinero para tener los ingresos suficientes para que pueda desarrollar con su familia una vida normal y también para que tenga la capacidad a invertir más en su propia plantación. Ese es donde vamos a tocar el aspecto realmente social del cacao. Eso es que al final se llama una conducta responsable. Eso es la ética del cacao. Cuando uno compra cacao, no puede eliminar de su mente que tiene una influencia sobre toda la vida en general de la gente con quien trabaja. Solamente para ilustrar un poco todo eso, quiero decir algunos puntos. Al nivel de la calidad, ok, claro que nosotros lo que queremos es tener un alto nivel aromático de nuestro cacao para que lo puedan disfrutar dentro de los productos. Hoy en día el tema más importante de la calidad, yo diría, es la trazabilidad, es decir, uno debe saber exactamente de dónde viene su materia prima. Porque no solamente para decir viene de tal lugar, pero cuando digo conocer el origen de la materia prima es conocer las condiciones, cómo fue producida esa materia prima. Eso es capital, porque si no, no tiene ningún control de calidad, no sabe cómo tú vas utilizar ese cacao. Entonces la trazabilidad es importante al nivel de la calidad, pero obviamente también es fundamental. Hoy se habla mucho de trabajo de los niños en plantaciones, de deforestación, de todas esas problemáticas que existen en la producción mundial de cacao. En ciertas zonas de la planeta cacao hay parte donde sí es la verdad. Hay niños que trabajan, yo nunca lo he visto en 30 años, pero yo sé por cuál zona más o menos se consigue ese tipo de situación. Entonces, hay zonas también donde hubo deforestación y la gente, entonces tenemos que, aun si no somos responsables directamente de la situación actual, nosotros consideramos que tenemos que hacer algo. Entonces, para justamente cambiar esos problemas. Bueno, de la sostenibilidad, como le decía, la primera cosa es el compromiso a largo plazo. Entonces, justamente, cuando yo hacía la introducción con la bolsa de Nueva York, es todo al contrario. Nosotros no tenemos precio, así que varían. Hay un precio fijo. El precio fijo, cada año, lo decidimos conjuntamente con los productores, dependiendo no de la lluvia, de no sé qué, dependiendo de la ¿cómo se llama? De la cuenta de la económica
de la finca. Es decir, ok, si es un año malo porque hay un rendimiento bajo, claro que para preservar los beneficios de la plantación vamos a subir los precios de manera que siempre la finca sea rentable. Eso es capital. Ese compromiso también lo hacemos con organizaciones locales, asociaciones de productores y hasta lo que hacemos mucho también con las cooperativas, porque cuando uno es productor, como se lo decía, trabaja mucho pero no tiene ingresos al inicio y también durante el año, porque la cosecha llega al mes de mayo. Bueno, hablamos de octubre a diciembre, la cosecha mayor, y de mayo a junio. Pero mientras tanto no tiene dinero. Entonces nosotros lo que hacemos es un prefinanciamiento de la cosecha. Es decir, que así el productor recibe dinero para trabajar de manera correcta hasta que llegue a la cosecha. Y entonces cuando llega la cosecha y nos manda el cacao, entonces se deduce el prefinanciamiento del precio total del cacao. Esa es una manera importante de ayudarlos. La innovación, bueno, se puede hacer de muchas cosas, claro, trabajando con las variedades, pero no estoy hablando de manipulación genética de esa cosa, porque como se lo decía, nosotros la mayor parte de la innovación fue encontrar todas esas variedades desaparecidas. Cuando yo estaba en Venezuela, yo producía un cacao que estaba desapareciendo, que se llama el porcelana, cacao porcelana. La gente lo abandonó porque no producía mucho. Pero es natural porque es como todas las producciones vegetales. Yo nunca he visto que sea frutos, vinos o lo que sea. Los mejores vinos vienen de variedades que producen poco y los rendimientos son bajos para justamente concentrar los aromas. Es igual con frutos. Yo vivo en una parte de Francia donde se produce muchos melocotones y frutos de ese tipo. Esos frutos eran buenísimos antes. Ahora están regando todo. Hay millones de agua. Esos frutos son así ahora, del tamaño que le gusta mucho a los distribuidores, porque son muy bonitos, muy grandes, pero saben a agua. Y ahí estoy hablando directamente a los consumidores, porque eso es igual con chocolate. No, hay una culpa de los consumidores. No compren melocotones o fruto así bonito. Compran los que son buenos, pero no los bonitos. Y a veces los mejores son feos. En Francia hay una empresa que hizo una campaña durante 3 años de una marca de distribución mayorista que hizo una campaña para promover los frutos feos. ¿Sabes lo que tienen forma así? Todos los vegetales están feos. Pero lo increíble es que la gente se queja, pero no lo compró. Y estaba a precio mejor que los bonitos. Entonces hay una parte de responsabilidad del consumidor. Entonces todos somos actores de las situaciones. Ok, hay gente que actúan mal, pero nosotros todos tenemos una influencia sobre eso. Y la ética, claro, bueno, la ética, yo le voy a ilustrar algunas de las acciones que desarrollamos en varios países, pero hay una lista muy grande. También hay que formalizar su política, su estrategia en temas de ética. Nosotros la formalizamos primero a través de una carta ética de compra que firmamos con todos los proveedores, donde la Valrhona se compromete a tal cosa, e igualmente el vendedor igual. Se puede formalizar a través también todos los convenios internacionales, que yo lo admito son papeles, lo importante son las acciones que vienen después, pero es importante comprometerse. Entonces nosotros
somos un partner de la iniciativa que se llama Coco Forest Initiative para preservar justamente el bosque, lo que le decía sobre la deforestación antes. Pero también firmamos el acuerdo internacional contra el trabajo de los niños, que es una cosa importante y que no es fácil de tratar, porque el trabajo de los niños, acuérdense que nosotros hace 30 o 40 años la gente trabajaba, tenía 14 años. Eso lo olvidamos nosotros. Pero yo, la generación de mis padres trabajaban, tenía 14 años, porque bueno, había necesidades también. Entonces, lo que hay que luchar en contra es todos los abusos en contra de los niños y aún más que los niños, el esclavagismo que existe también en una parte del norte de Costa de Marfil, donde hay gente que viene de otros países, le quitan el pasaporte y trabajan por nada. Y la única remuneración que tiene es que le devuelven el pasaporte al final y tienen comida. Eso existe y estamos en 2020, no en 1900. Cuando yo hablaba yo hablé mucho de darle asegurar la rentabilidad de una finca. Ok, es una cosa. Yo soy productor de cacao. Primero, si tú me das una garantía que yo puedo vivir a largo tiempo de mi actividad, está bien. Pero que yo como hombre, yo necesito vivir de mi trabajo, pero yo necesito que mi familia tenga las condiciones las mejor posible para vivir y ser feliz, ¿no? Entonces el primer problema que nosotros hemos visto era un problema de educación y muchas veces, además, es donde no hay educación que hay trabajo de los niños. Entonces si tú mandas a los niños a la escuela, no van a trabajar, lo que es el aspecto muy positivo. Entonces empezamos desde, primero en República Dominicana, pero ahí está un ejemplo en Ghana, a ayudar las comunidades con las cuales trabajamos a renovar, a construir escuelas y a darle todos los equipos y materiales para que los niños tengan educaciones por lo menos hasta los 16 años, lo que es un esfuerzo muy, muy grande. Entonces ahí tiene un ejemplo con la cooperativa con la cual trabajamos en Ghana, donde hicimos primero una escuela primaria, después, un kinder, una escuela primaria, 2 escuelas primarias, y ahora estamos construyendo un colegio para los niños de 10 a 15 años. En las condiciones de vida, la educación, pero también hay el lugar para vivir. Hay muchos sitios, si viajan en los países productores, la gente vive en condiciones, pero que son pésimas. Entonces hay que ayudarle para que vivan en unas condiciones que sean muy buenas. Entonces ahí tiene un ejemplo de Madagascar, donde la plantación con la cual trabajamos desde hace más de 35 años, hicimos un plan de 4 años que se acabó el año pasado para renovar 45 casas para los empleados o para los pequeños productores. Y lo que hicimos además es justamente construir un centro sanitario donde la gente tiene acceso a toda la medicina. Hay una enfermera de manera permanente, y hay un doctor que viene cada semana, porque claro que son todos los ejemplos que le doy. No se produce cacao al lado de Mónaco. La gente vive en zonas que son muy aisladas, entonces a veces no hay médico. Entonces nosotros lo que hacemos es que un médico viene cada semana para los casos más graves, porque antes la gente tenía que caminar 8 kilómetros. Imagínense, cuando uno está enfermo, caminar 8 kilómetros para ir a una farmacia. Entonces es lo que hicimos así en Madagascar.
Entonces, ahí ven que todo eso contribuye al bienestar del productor del cacao y al final al bienestar de nuestra compañía. Entonces, si vamos a pensarlo de manera egocéntrica y decir, bueno, está bien porque mi compañía va a estar mucho mejor. Pero nos dimos cuenta en Verona que hasta y aún más con la nueva generación de colaboradores que tenemos, la gente necesita eso en Verona, saber que hacemos cosas buenas para los demás, para sentirse así como bien, porque hay que darle sentido a la gente. Yo no sé si hay profesionales aquí, pastelero, cocinero. Hoy en día no le puede dar solamente trabajo a la gente. Bueno, ok, lo que necesita es trabajar, tener un sueldo, pero necesita tener sentido. Si su trabajo no tiene sentido, ¿para qué hacerlo? Yo tengo un niño, bueno, no es niño, pero 25 años, yo sé, era muy, ok, lo estudio fácil, todo eso, pero me dijo, coño, ¿para qué yo voy a eso? Yo quiero ser músico, ese mundo no me gusta, yo no quiero ganar mucho dinero. Yo voy a tocar guitarra, ganar 3 lochas y ya estoy bien. Bueno, ese hay que tenerlo en mente porque la gente, bueno, yo lo veo en la compañía, en la empresa nuestra, eso cambia mucho. Entonces, todas esas acciones, claro que son buenas para los productores de cacao, pero son muy buenas para la compañía en sí misma. Y ahora en día, hasta la gente más vieja como yo, eso te hace cambiar, porque ahora yo me digo, ok, yo entiendo por qué yo voy a trabajar esta mañana, yo sé por qué yo voy a trabajar. Bueno, claro que también en toda esa parte hay toda la parte al nivel ecológico y al nivel de la environmental, que yo voy a terminar. Entonces, por ejemplo, en Haití, para darle todo el paisaje de todas las acciones que tenemos, estamos haciendo ensayos muy nuevos para rehabilitar todas las buenas maneras de producir cacao que tenían ya los antiguos productores. Los ancianos ya sabían cómo hacerlo para proteger el ambiente y todas las variedades. Entonces, todo lo que estamos haciendo en Haití, solamente también para lo que es de innovación y trazabilidad, el ejemplo de lo que estamos haciendo en Venezuela para rescatar 4 variedades de cacao criollo que están desapareciendo y también un centro de acopio, una zona que es muy bueno. Venezuela, como lo saben, sufre mucho. Yo es un país que a mí está dentro de mi corazón porque yo vivía allá, mi esposa es venezolana. Cuando yo veo el país, lo que está sufriendo hoy en día, eso me da lágrima. Bueno, entonces, a pesar de todo lo que está pasando, nosotros seguimos trabajando justamente con Venezuela porque sabemos que un día todo eso irá mucho mejor y que yo pienso que nos sentiremos muy orgullosos de haber sido al lado de ellos, aun cuando la cosa iba mal, y ellos lo sienten. Bueno, el punto que toda la gente habla, porque se habla mucho de precio. Entonces yo le voy a decir algo que, bueno, como se lo decía al inicio, el precio de la bolsa estaba subiendo, bajando, subiendo, bajando. En los años 2000, que no diga, 2006, 2016, el precio subió muchísimo. En Costa de Marfil el precio del cacao está fijado por un organismo nacional que dice, bueno, el precio al productor es tanto. Basado, claro, en la bolsa de Nueva York, de Londres. Entonces, en 2016 estaba muy alto. Ok, se logró pagar lo mejor precio que nunca había sido pagado a los productores de Costa de Marfil desde años.
Pero claro, como siempre, el año siguiente el precio se cayó. Y entonces el organismo dijo, bueno, ahora el precio y eso. Y nosotros, Marona, decimos, cómo puede decir eso a esa gente? El tipo estaba en la finca y de repente le dice, bueno, tu precio y este. No tenía sentido. Entonces nosotros decidimos, es un poco difícil porque estamos frente a un organismo nacional en el gobierno de Costa de Marfil. Decir, nosotros no podemos hacer eso, vamos a mantener el precio a lo más alto que nunca ha sido. Y entonces hicimos un convenio con la cooperativa con la cual trabajamos, donde se decía, ok, bueno, sigue trabajando con el nivel de calidad que te exigimos y todo eso, y nosotros seguimos con el mismo precio. Entonces, es decir, que de repente, eso fue que pagamos, yo creo, más del 51% encima del precio que pagaba toda la industria. Pero para nosotros era el precio justo. Yo no sé cómo los demás podían vivir pagando tan poco. Bueno, y eso entonces decidimos hacerlo en 2018, y claro que cuando uno se mete en ese camino, bueno, no puede salir de ese camino. Entonces decidimos que ya para siempre el precio era al mínimo y vamos a seguir con esto. Bueno, entonces lo que le quería decir sobre el ejemplo, el caso de la Costa de Marfil. Yo estoy llegando a tiempo. Yo quería rápidamente darle un poco una fotografía de lo que es la producción de cacao en el mundo, de las problemáticas que existen, de lo que se puede hacer y de lo que todos pueden hacer. Nuestros clientes nos ayudan mucho en esta estrategia, en esa política, en esas convicciones todos los días. Muchos de ellos vienen en las plantaciones con nosotros, y ahora nosotros hemos creado también una fundación, un fondo de solidaridad donde hasta nuestros clientes pueden apoyar las acciones que estamos desarrollando en todos esos países. Todo eso es para decirle que, bueno, podemos todos hacer algo para mejorar ese mundo del cacao. Gracias. François, muchísimas gracias. La verdad es que hay que felicitaros por la labor que estáis haciendo en Valrhona. Creo que muchas empresas tendrían que tomar ejemplo de lo que estáis haciendo para conservar el planeta, para cuidar a los habitantes del planeta, cuidar la tierra y los recursos. Muchas felicidades, de verdad. Gracias. Tenemos unos segunditos si alguien quiere hacer alguna pregunta rápida. Allá. Hola. Hola. Muchísimas gracias. Gracias. Queríamos dos cosas, sobre todo cuál es vuestro vínculo con el sello de Fair Trade, que veo que no lo han comentado, y quería saber de qué manera se vinculaban. Y lo otro es que a través de Valrhona he conocido que vosotros también estáis apoyando al productor a que pase de monocultivo de cacao a cultivos como el aguacate, que ha coincidido con la gran moda del aguacate, y que vosotros también tenéis que estáis haciendo apoyo logístico con respecto a estos nuevos cultivos como el aguacate, que necesita salir de plantación con muchísima más rapidez. Entonces, esas dos cosas. Ok. La primera cosa era... Ah oui, Fair Trade. Ok. Tenemos un problema con las certificaciones, te lo voy a decir así. Bueno, para satisfacer a algunos de nuestros clientes, okay, podemos hacer lo que tú quieras. Tenemos certificaciones bio, EcoCert, BioNob para Estados Unidos, tenemos cacao UTS, tenemos cacao Fairtrade, tenemos todo eso. Pero para nosotros no es suficiente.
Y es decir, que cuando tú tomas cada una de esas certificaciones hay cosas buenas, claro, pero son buenas cuando son todas juntas. Lo que nosotros queríamos es decir, hoy nuestra mejor certificación, entre comillas, es todas las políticas que estamos desarrollando, que sea al nivel justamente ecológico, social y todo lo que sea. Y la reflexión que estamos haciendo ahora es cómo gente de afuera podrían certificar que nuestra manera de hacerlo es justa. Porque yo he trabajado como cacao certificado y a veces yo he visto cosas que prefiero no hablar, porque la certificación es una cosa, hay unas certificaciones, yo lo lamento decirlo, pero tú pagas, y tú pagas por un papel. A mí lo que me importa no es tener el papel que viene de Suiza o de Holanda. Lo que me interesa es saber que la persona que produce el cacao está viviendo bien, eso sí. Entonces, todas las acciones que hacemos, siempre tratamos de hacerlas también con una tercera parte, que son muchas veces ONG, como agrónomo y veterinario, ¿cómo se llama? Agrónomo y veterinario del mundo. François, lo siento interrumpirte, pero bueno, es que estamos okay, fuera de termino. tiempo ya unos minutos y es imposible y entonces continuar. le interesa hacerlo así. Y la segunda pregunta, en 30 segundos, era, claro, promover el cultivo múltiple, pero es solamente rehacer la historia de antes. Todos los productores de cacao antes no producían solamente cacao, producían muchas cosas. Y entonces la industria que le hizo hacer que produce cacao, pero no. Tú tienes que producir varias cosas porque para el equilibrio económico de la finca, para cualquier problema ecológico que pasa. Bueno, si este año tu cacao no te da, o por lo menos otro cultivo te da. Entonces, esto lo estamos promocionando a través de un programa de investigación que se llama Cacao Forest, en el cual hemos invertido mucho dinero, pero sobre todo mucho tiempo. Pero esa es la idea. Con mis disculpas. No pasa nada. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.